Hola, buenos días. Estoy grabando este video para el 27 de octubre. Este es video número 48. Necesito avisarles que había un problema con los números. Me equivoqué y puse el mismo número para dos videos, pero ya creo que estamos bien. Entonces este es 48, no 47. Van a ver una diferencia si miran los videos anteriores, una diferencia en lo que dice el título del video de lo que digo yo en el video. Es por eso. Entonces, no más. La semana pasada estábamos mirando por Isaías 64, 6 y 7, que nuestras justicias, buenas justicias, son como trapos de inmundicia para Dios. Entonces, estábamos mirándolo en el contexto de que los judíos estaban intentando seguir la ley para su propia justicia, pensando que por cumplir con la ley que iban a merecer entrada en la presencia de Dios. Pero sabemos por Josué 24:19 que este no es verdad, que no es posible hacer obras suficientes para entrar en la presencia de Dios, porque Dios es santo, 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 y nosotros no. Hasta que Dios alcanza el hombre y cambia su corazón de piedra a carne y pone su espíritu en el hombre. Ezequiel capítulo 36, ya saben qué tan importante es este pasaje de Ezequiel. Y entonces, empieza a hacer el hombre cumplir con sus mandamientos. Entonces pasamos desde ese momento que Dios empieza su obra en el hombre de regeneración hasta el fin de nuestras vidas. Pasamos todo el resto de la vida en un proceso de santificación. Entonces, este es el morir al yo, negar el yo y poner en práctica la palabra de Dios. Solamente va a pasar por el Espíritu de Dios en nosotros, Cristo en mí, así dice Pablo. Y entonces miramos unos versículos en cuanto a la justicia, empezando en Romanos 2 y Romanos 3. Hoy vamos a seguir adelante en el libro de Romanos, en el capítulo 4. Pero antes de esto, vamos a hablar con nuestro Padre y darle gracias por habernos dado este tiempo. Padre, gracias por haber darnos este tiempo esta mañana para poder estudiar tu palabra. Espero, Padre, que por estudiarla, que podemos empezar a ver dónde andamos todavía en la carne, dónde necesitamos hacer cambios y matar más al yo y la carne para que el hombre interior pueda seguir creciendo y el hombre exterior, el yo, menguando. Padre, ayúdanos en todo esto y gracias por tu gracia mientras que andamos en este camino estrecho de aflicciones, Padre, porque obvio vamos a tropearnos porque somos ignorantes de muchas cosas. Vivimos en este mundo gentil siendo judíos adoptados por la circuncisión del corazón. Y entonces, Padre, ayúdanos. Queremos andar bien, pero nos encontramos muchas veces haciendo lo opuesto a lo que deseamos hacer. Padre, pero gracias por tu gracia. Guíanos ahora en cuanto a este estudio. Ayúdanos a entender la magnitud de la obra en la cruz para con nosotros, aun cuando éramos pecadores. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, vamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 2. Romanos 4, versículo 2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Noten lo que dice. Si fuera posible para Abraham ser justificado por sus obras, puede gloriarse. Gloriarse, ¿qué quiere decir? Recibir la gloria para sí mismo.
Dios dijo que no iba a compartir su gloria con nadie. Y entonces el hombre debe de vivir su vida para dar gloria a Dios. ¿No es lo que dice en Efesios 2, 8 a 10? Para que nadie se jacte, obviamente es lo que dice. Entonces este es Romanos 4, 2. Vamos a Romanos 5, 1 y después 8 y 9. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única razón que tenemos paz con Dios es porque fuimos justificados por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz. ¿Y de dónde viene esta fe? Viene de Dios. Dios hace nacer sus propios hijos. Entonces el hombre no puede recibir a Cristo. Entonces vamos a hablar más sobre esto. Vamos a Romanos 8 y 9. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta palabra pecador es la palabra 268, es amartolos. Amartolos es pecador, pero viene de una palabra, es número 264, amartano. Amartano empieza con la A, que sabemos que es perdón, déjame cambiar esto, partícula negativa, entonces es sin, y la segunda parte es meros, que es compartir en una división o parte. Juntos es errar o errar el blanco, como no participar en el premio. Entonces, este es pecado. No podemos participar en el premio de la vida eterna. Pero por lo que hizo Cristo en la cruz, nosotros ya somos partícipes. ¿Pero quién? ¿Quiénes son los partícipes? Todos los que Cristo murió por ellos, su esposa, su familia. Versículo 9. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Quiero que ustedes noten algo aquí. Ya justificados. Yo quiero hacer énfasis en la palabra ya. Vamos a Juan 3. Juan 3. Y vamos a leer el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Noten aquí otra vez tenemos la palabra ya en el español. Esta palabra, a ver si lo puedo encontrar aquí rápido. Cree no es condenado, pero no cree ya es condenado. Esta palabra ya es número 2, 2, 3, 5. Hede, H-E-D-E. La H solamente es para dar sonido. Hede. Entonces, esta palabra quiere decir incluso ahora. Incluso ahora. ¿Qué quiere decir? Ahora. Todos los que no iban a creer, todos los que desde Juan escribió esto y adelante, y desde que Juan escribió esto y para atrás, todos ya son condenados, ha sido condenado, porque no creen. Y ya sabemos, este es un grupo de personas que Dios no puso su espíritu en ellos, porque no quiso hacerlo. Y uno dijera, ¿pero por qué? Pregúntale a Dios. Si Él te da la oportunidad de hacer una pregunta tonta, pregúntale a Él. Volviendo a Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 9, donde dice, pues muchos más estando ya justificados. Entonces, en esta palabra, otra razón por estudiar el griego. Ya miramos el ya en el otro es incluso ahora.
Aquí la palabra es N-U-N, nun, y es tiempo presente, es ahora, como adverbio de fecha, transición o énfasis. Es 3, 5, 6, 8. Y entonces aquí dice ahora, estando ahora justificados. En el otro, ya como incluso ahora son condenados. Aquí ahora, ahora desde la cruz ya son justificados. Desde la cruz y adelante. El otro quiere decir que todos desde el principio hasta el fin ya son condenados. Pero aquí la cruz es lo que marca la diferencia. Cristo nos justificó por medio de la cruz. Vamos al Romanos y notan lo que dice, seremos salvos. ¿Quién? ¿Quién van a ser salvos? Los justificados. ¿Quiénes son los justificados? Los que Dios dio vida. Y recuerden, esta vida no viene por nuestra propia voluntad. Vamos aquí en Romanos 9, versículo 16. 9, 16. Aquí dice, lo voy a leer. Así que no es del que quiere, ni del que corre. No del que quiere. Tú no quieres querer recibir a Cristo, andar con Cristo, ni el del que corre. Tú no puedes hacer nada, sino de Dios que tiene misericordia. Solamente viene de Dios. No depende del hombre. Vamos a Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Clave, esos dos versículos son claves en cuanto a esto sobre si uno puede recibir o no a Cristo. Recuerden, la palabra recibir, y lo vamos a ver aquí en Juan 1:12. Hay dos palabras en el griego. Uno es dekomai. Dekomai quiere decir extender los 10 dedos para agarrar para uno mismo algo. Pablo dice, el hombre natural no puede dekomai, no puede alcanzar, extender sus manos para alcanzar a Cristo y traerle a Cristo a uno mismo. No puede recibir, no puede. Bien claro. Esta palabra, voy a leer versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta palabra recibir es lambano. Lambano es así. Es como el vaso que es vacío. Viene uno de afuera y echa agua en el vaso. El vaso recibe el agua, pero no por su propia voluntad, no por su propia fuerza. El vaso no hace nada. El creyente no hace nada, ya lo miramos. Viene Dios de afuera y echa en el hombre su espíritu. Cristo en mí. Yo no tengo nada que ver con este proceso. Es Dios y su propósito. Mire versículo 13. Los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo no puedo ayudarte a recibir a Cristo. No hay una oración de fe. Tú no puedes decir, Cristo, te recibo en mi corazón. Nada de esto. Dios pone Cristo en los que Él desea. No más, no menos. Es así. La palabra es bien clara. Si uno no entiende esto es porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a Romanos 8:30. Romanos 8, versículo 30. Estamos hablando de la justicia. Recuerden, el hombre no puede recibir a Cristo. Lambano es ser
un vaso vacío, viene Dios de afuera y echa su espíritu en nosotros y así el vaso recibe o el hombre recibe a Cristo. ¿Quién? ¿Cuáles personas? Pablo nos dice, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién? Los predestinados. Yo rechazo la doctrina de que Dios es que Dios sabía desde antemano quién le iba a recibir. No, Dios decidió desde antemano a quién iba a poner su espíritu. No tiene nada que ver con carne, ni sangre, ni varón, sino de la voluntad de Dios. Ya lo miramos. Ya lo miramos. A los que predestinó, los llamó. ¿Quiénes son los llamados fuera? La eclesía, los que Dios predestinó. Y a estos, la eclesía, Dios justificó. Notan, Pablo está usando el pronombre estos y lo usa cada vez. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y notan todos los verbos en tiempo pasado. Ya, es algo ya hecho. Ya hecho. Desde antes de la cruz. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, vamos a Gálatas 5, del 1 al 6. Gálatas 5, del 1 al 6. Aquí Pablo otra vez avisándonos y nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no os sujetáis de nuevo al yugo de esclavitud. Éramos esclavos al pecado. Aquí Pablo está hablando de ser esclavo a la ley. Recuerden, la ley tiene un propósito, mostrarnos cuál es el pecado. ¿Qué es pecado? Y entonces, Pablo dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Porque Cristo vino para cumplir con estas cosas. Colosenses 2:14. Y recuerden, los que son circuncidados ahora son los circuncidados de corazón. Nosotros somos judíos espirituales. Yo tengo un video sobre lo literal y lo espiritual. También Scott tiene videos sobre esto también. Lo que fue literal en el Antiguo Testamento ya es espiritual. Entonces, en el Antiguo Testamento, literalmente circuncidaron al hombre. En el Nuevo Testamento, Dios está circuncidando el corazón. Entonces, obviamente, este no es solamente para el hombre, sino para la mujer, porque Dios no hace excepciones. Es para el griego y el judío. Y entonces, ¿qué quiere decir? Todos los predestinados son justificados y circuncidados del corazón. Noten lo que dice aquí. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. Bueno, sabemos, porque Josué dijo, no pueden hacerlo. Todos los hijos de la generación que fue matado en el desierto por Dios, ellos juraron en Josué 24 que iban a cumplir con toda la ley y él dijo, no es posible. Y ellos dijeron, lo haremos. Y él dijo, no pueden. ¿Por qué? El hombre es incapaz de cumplir con 100% de la ley. Hasta hoy en día. Y entonces, dice en versículo 3, si tú quieres cumplir con una parte de la ley, estás obligado a guardar toda la ley. Hay los que hoy en día se aferran a guardar el Sabbat, por ejemplo. Si tú guardas el Sabbat, llegando a la ley diciendo, mire aquí en la ley dice, guardan el Sabbat. Tú tienes que guardar toda la ley. No puedes escoger la parte que te conviene.
Tienes que guardar toda la ley y no puedes. Entonces vas a quebrar la ley. ¿Cuál es el punto? Para nosotros, Cristo es mi Sabbat. Y Cristo vive en mí. Entonces, el Sabbat para mí es diario. Todos los días. Cristo dijo, vengan a mí todos los cansados y agobiados. Y Él es nuestro descanso. Ya lo hemos hallado en Él. Entonces, dice, ha venido a ser, Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, si intentamos a justificarnos por hacer cosas y decir, mire Dios, lo que yo he hecho, yo merezco entrar en tu presencia. Este es el problema con los fariseos. Intentaron entrar en la presencia de Dios por su propia justicia, pensando que por guardar todo y añadir a la palabra, recuerden, hablamos de esto, añadieron a la palabra. Ok, no se acercan a esto, voy a poner cerco, voy a poner otra división y otro cerco y cerco electrónico o eléctrica y así no pueden entrar. Dios dijo no, y cuando pone su espíritu no lo vamos a hacer. Dice, mas nosotros, versículo 5, por el espíritu aguardamos la esperanza de la justicia por fe. Viene por fe, porque en Jesucristo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Recuerden, lo que nosotros tenemos viene solamente por Dios. Es Dios que nos hace obrar bien. No lo hacemos por voluntad propia. Entonces, nada más. Es sino la fe que obra por amor. Vamos a ver qué es este amor. Versículo 6 nos habla de ágape, que es por el amor, por ágape. Vamos a 1 de Juan 5:3. 1 de Juan 5, versículo 3. Aquí nos dice 5:3. Este es el ágape. Tenemos 3, 5, 8, 8. El ágape. Número 26. A Dios. Que guardemos. Sabemos que la palabra guardar es tereo, es sin cambio. Este es el problema con los fariseos. Cambiaron la palabra de Dios. Y hoy en día muchas denominaciones, si no todas las denominaciones, cambian la palabra de Dios. Todas las denominaciones tienen sus propias reglas, sus propias doctrinas, han cambiado la palabra de Dios. Pentecosteses dicen que tienes que hablar en lenguas para ser salvo. Bautistas dicen que tienes que bautizarte en agua para ser miembro de su iglesia. Entonces, todos tienen sus reglas que son fuera de las Escrituras. Pero aquí dice que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Entonces, nosotros vamos a guardar porque Dios ha puesto en nosotros su espíritu y su espíritu va a ser la voluntad de Dios. Vamos a Gálatas 5, 1 al 6. Gálatas 5, del 1 al 6. Y estamos leyendo versículo 6, ¿verdad? Entonces, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Entonces, ¿de dónde viene este amor? De Dios. Dios ha depositado en nosotros su amor. Es por eso que le amamos. Le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, no tiene nada que ver con el hombre. Vamos a terminar en Filipenses 3, 8 al 9. Filipenses 3, 8 y 9. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas
como pérdida. Vamos a ver esta palabra todo. Tengo curiosidad. Es paz. Entonces, paz en este versículo es un adjetivo acusativo, plural y neutro. Y entonces, como no tiene recuerden, martes estábamos platicando, si no tiene antes el artículo definido, como cuando miramos paz o pisteuón. Aquí tenemos paz y dice todas las cosas como pérdida. Entonces aquí no existe el artículo definido. Entonces este habla del total de las cosas. El total de las cosas. Recuerden lo que hablamos el martes pasado. El total de las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Todo. Recuerden, Lucas 9:23 dice que debemos hasta perder el yo. Tenemos que aborrecer el yo, matar el yo. Y entonces dice, y lo tengo por estiércol. Yo sé que no necesito explicar lo que es estiércol. Si tienen perros, entienden lo que es estiércol. Huele, es feo, nadie quiere tocarlo, entonces nadie quiere olerlo. No queremos nada que ver con estiércol. Y dice que Pablo dice que él mira a todo lo que tiene, como dice aquí, el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. El hecho de que tenemos a Cristo en nosotros, debemos ver a todo lo demás como estiércol. Entonces debemos preguntarnos, a ver, ¿cuáles cosas en nuestra vida estamos así en la mano? Tenemos estas cosas y no las hemos perdido. Los miramos en vez de estiércol, lo miramos como oro y las tenemos en la mano y no queremos separarnos de tal cosa. Yo no sé cuál es. Tal vez es tu buen nombre. Tal vez son tus bienes. Tal vez son tus talentos. Este es el problema que tengo con músicos. Ellos creen que la iglesia no puede existir sin ellos. Olvídalo. Yo no necesito música para adorar a Dios. Es mi propia opinión, pero muchos de los músicos creen en su propio talento. Entonces, muchos pastores creen en su propio talento. Pablo dice, lo tengo todo por estiércol para ganar a Cristo. Entonces, debemos examinarnos a ver si andamos en la fe, como dice Pablo. Versículo 9, y ser hallado en él, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces todo tiene que ver con la obra de Dios en nosotros. Este es algo que los fariseos no tenían, porque Dios no había abierto sus ojos, no había cambiado su corazón de piedra a carne. Espero que ustedes están entendiendo la magnitud de la obra de la cruz y la importancia de la obra en la vida del creyente, del elegido, de la eclesía. Vamos a Apocalipsis 3, 17 y 18 y vamos a terminar con este versículo. Estos dos versículos, 3, 17 y 18. Aquí tenemos a Cristo hablando y dice en 17, tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Está hablando de gente que se confían en sí mismo, en esencia, en su propia justicia. Yo no necesito nada. Yo tengo todo. Mire, tengo mis talentos, tengo todo. Todo está bien. Noten lo que Cristo dice. Dice, y no conoces que tú eres un desventurado
y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Me recuerda de lo que Cristo dijo a los fariseos. Y en Mateo 23 hablaba bien fuerte a ellos y dijo, ustedes son hijos de tu padre, el diablo. Y en Juan 8:43 dijo, no pueden entender mi lenguaje ni mis palabras, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Entonces, es porque ellos se creían ricos, enriquecidos, y no tenían necesidad de nada porque confiaron en su propia justicia. Versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de un mineral? No, está hablando del hombre que fue por fuego de pruebas refinado a través de la vida, viviendo Lucas 9:23, poniendo en práctica la palabra de Dios, siendo obediente a los mandamientos de Dios. Dice, refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando literalmente? Obviamente no. No vamos a recibir batas blancas al morir. Está hablando de la justicia de Cristo, que estamos vestidos de su justicia. Como ya miramos, ya desde la cruz y adelante fuimos justificados. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Veas qué? Veas la verdad de las Escrituras. Solamente Dios puede abrir nuestros ojos. Ya hemos visto en Proverbios 20. Es Dios que da el ojo y el oír. Entonces los dos vienen de Dios. Dios va a hacernos ver su palabra. Entonces, en esencia está diciendo que no debemos confiar en nosotros mismos, en nuestra propia justicia, porque así vamos a morir. No es lo que nos avisó Salomón, así es. Y en el próximo video vamos a hablar sobre Proverbios 3, 12, 15 y 28. Y vamos a seguir adelante en este estudio, si Dios quiere. Entonces, por mientras, que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.